Muy buenos y saludables días, queridos escuchas. Hoy, en las Crónicas de Valente, trataremos temas muy importantes. ¿Qué cuentos te vienen a la mente cuando hablamos de clásicos? Seguramente pensarás en algunos de esos relatos animados por la Compañía del Ratón. Muchos de los cuales fueron cuentos publicados hace varios siglos, como en el que nos basamos para traerte el relato de hoy. La Bella Durmiente. Este es un cuento que se publicó por primera vez en 1632, el cual ha sido reescrito varias veces por autores de diversos países. El caso de hoy no es la excepción. Te presentamos nuestra versión escrita por Hugo Gómez. ¿Listos? ¡Escuchemos con mucha atención! La Bella que duerme. Confieso que desde pequeño tuve una fascinación especial por el bosque que se encontraba a las afueras del pueblo en el que nací. Esto tiene una explicación muy sencilla. Había un castillo antiguo lleno de maleza en él. Aún no me lo explico, pero siempre me sentía atraído por el misterio que ese lugar emanaba. Era común ver personas que llegaban de lejos al pueblo tan solo para visitar el castillo del bosque. Ello me hacía sentir aún más curiosidad. ¿Qué había ahí dentro? ¿Qué misterio hacía que forasteros emprendieran viajes de varios meses tan solo para llegar al castillo? ¿Y por qué parecían devastados tras haberlo visitado? Quizá fui algo ingenuo, aunque debo confesar que si hubiera sabido antes, lo que sucedió no hubiera sido distinto. Lo recuerdo perfectamente, aunque han pasado más de 50 años. Yo era un mozalbete cuando lo descubrí. Un día me sorprendió ver llegar al pueblo a un caballero, quien tenía la armadura más brillante y el caballo más portentoso. Una pareja que fácilmente parecía que podría dirigir ejércitos de miles de hombres. Aquel día corría un caluroso y lluvioso verano. El caballero hizo lo mismo que muchos. Bajó de su caballo y visitó la plaza del pueblo. Me encontraba ahí vendiendo algunas aleas con mi padre. Aquel noble se nos acercó, nos pidió indicaciones para atravesar el bosque y encontrar el castillo, lo que no nos resultó sorpresivo. Era común para los pobladores asistir a los forasteros en su viaje por algunas piezas de plata u oro, según el porte. Mi padre lo negoció y acordó 2 piezas de oro por indicarle el camino a aquel gentil hombre, el cual no dudó en pagarlas. Mi padre era un humilde granjero, pero siempre sentí que la vida me depararía una realidad distinta. En ese momento, el ocaso ya pintaba de colores purpúreos el cielo. Tras un poco más de plática con mi padre, el caballero estaba presto para iniciar el último tramo de su viaje. Mi progenitor había acordado que yo dirigiese el camino al caballero, puesto que debía hacer algunas labores en la granja y sabía que yo conocía muy bien el bosque. Conduje el camino montado sobre aquel elegante animal. El noble taciturno parecía estar dominado por un solo objetivo. Llegamos al castillo, una enorme construcción a la que nunca había entrado. Algunos luceros comenzaban a titilar en la bóveda del cielo. El caballero se detuvo frente a la entrada y me pidió esperar en su caballo. En ese punto, más que nunca, anhelé descubrir el misterio que guardaba el recinto. Parecía seguro, ya que el caballero solo prendió su antorcha y dejó su escudo. Me dispuse a seguirlo. El castillo era impresionante por dentro. Parecía haber alojado a gente muy importante. Estar rodeado por un bosque resultaba perfecto para ocultar su esplendor. Las paredes de piedra fría y musgosa inundaban el sitio con un olor especial. Todo se encontraba cubierto de rosales. Lo más sorprendente fue atestiguar la audacia de aquel hidalgo. Se encontraba absorto en alumbrar su camino, pero estoy seguro de que si yo hubiera hecho algún movimiento imprudente, no hubiera salido con vida. Parecía que su determinación lo haría despedazar cualquier obstáculo.
Subimos bastantes escaleras hasta llegar a una torre contigua. La flora se volvía especialmente densa en ese sitio. Parecía que el caballero sabía que lo seguía, porque procuraba dejar un camino seguro a su paso. Quizá quería que alguien fuera testigo de su gloria. Llegamos a una enorme habitación. Algunas aves revoloteaban dentro, ya que ahí estaban sus nidos. Fue entonces cuando la vi. Ambos quedamos pasmados. Con su imagen, una bellísima joven se hallaba dormida, pero no parecía un sueño normal. Se encontraba en profundo letargo. El caballero se acercó a su aposento con una inusual delicadeza para alguien de su tipo. Se sentó junto a ella, se quitó su casco, contempló a aquella hermosa joven de piel nívea, se concentró en sus labios, que parecía ser el motivo por el que las rosas tenían un color tan vibrante. La besó. Nuestros corazones se habían detenido durante mucho tiempo, pero solo habían pasado unos segundos. El caballero parecía sostener sus esperanzas en ese momento, pero éstas se rompieron súbitamente. Nada sucedió. El suceso me conmocionó. El caballero parecía desconsolado. Semejante hombre había dirigido su corazón a la lucha. Había puesto su vida en riesgo cientos de veces, pero parecía que el amor era una batalla que no solo podía ganar con su ferocidad y porte. Entró un orgulloso hombre y salió alguien deshecho. ¿Qué poder tenía aquella mujer? ¿Qué maleficio o encantamiento tenía la fuerza para vencer la voluntad de aquel hombre? Salí del bosque con el caballero, quien se quedó como invitado en la granja durante la noche y partió al salir el sol del siguiente día. Ese momento me llenó de más dudas, por lo que le conté a mi padre lo sucedido. Tuve que recibir una fuerte reprimenda y un castigo igualmente estricto, pero al fin pude saber la historia. La princesa del castillo era la hija del rey que gobernaba el pueblo hacía 2 generaciones. Cayó víctima del hechizo de un ser maligno. Para ese entonces llevaba 40 años dormida. Miles de hombres creían poseer lo necesario para despertarla con su beso, con su amor, pero ninguno había sido puro, por lo que se había vuelto una leyenda que atraía a miles de extranjeros cada año. Su belleza, su presencia, su aura, su paz, resultaban todas una poderosa atracción para mí, por lo que resolví convertirme en el hombre, en el amor puro que pudiera despertar a la princesa con un beso. Comencé por tratar de parecerme o incluso ser superior a aquel portentoso caballero que me condujo a la princesa, pero las guerras que luché no dejaron nada más que sangre inocente en mis manos. No me resultaba puro seguir la codicia y las ambiciones de poder de unos cuantos. Me volví errante. Busqué la justicia en mis convicciones, hice de la verdad mi espada y tuve la fortuna de proteger al desamparado. Al fin pude sentir bondad en mis actos. 15 largos años pasé fuera de mi pueblo. Cuando al fin las armas me dieron un descanso, emprendí camino a la granja. Mi padre había envejecido, ya sin sus rebaños y con pocas fuerzas. Tuve que abandonar la vida de guerrero. Pagué mi mayor deuda. Cuidé de mi padre preparando pan para mantenernos. Pasé largas noches y días junto al calor del horno. Mi alma se volvió pura. Mis pensamientos aún rondaban a la princesa. Sentí que aún no estaba preparado para verla. 5 años pasaron en un parpadeo. Mi padre habitaba solo mis recuerdos, y sus lecciones me habían hecho un hombre honrado. Nunca me sentí del todo preparado, pero mi espíritu se había fortalecido con los años. Anhelaba compartir mis días, dar la mitad de mi vida, de mis fuerzas, de mi todo. Fue entonces que sentí necesario hacer el viaje hasta la princesa. Habían pasado 25 años desde la última vez que la vi. Me dirigí al bosque bajo el velo de la noche.
El castillo parecía derruido, pero aún guardaba el encanto de mis recuerdos. La maleza se arremolinaba en cada pasillo. Interminables rosales cubrían las escaleras. Sufrí algunas heridas, pero pude hallar el camino. Ahí estaba aún, congelada por el sueño. Parecía que el mundo se había dado por vencido con ella. Hacía ya un par de años que nadie llegaba al pueblo atraído por su leyenda. El fulgor de la luna se escurría como un río de plata en la alcoba. Lo sentí. Era el momento que siempre estuve esperando, como el caballero. Tomé las manos de la princesa y puse mis esperanzas en ellas. Por un momento tuve la sensación de que el corazón me brotaba por los labios. Me acerqué a su boca tanto como es posible hacerlo sin que la vista pierda detalle del rostro. Sentí el vaho de su respiración. Era el más denso perfume de rosas. La besé. Como aquel día, mi corazón se detuvo un instante. Casi percibí cómo mi alma se depositó en su boca. Pero de golpe, regresó a mí. Nada pasó. Entonces me vino a la mente el caballero, quien solo le dio un beso. Pensé que era yo quien debía curarla, quien debía despojar a su tierna alma de la maldición, de la cruel pesadilla. Pero siempre estuvo fuera de mi alcance. Fui un tonto al pensar, con soberbia, que sería yo quien la curaría. Comprendí entonces que nunca fue mi destino. Pensé en buscar una nueva vida lejos de ahí, pero tenía tanto amor y añoranza por las tierras de mi padre que decidí quedarme. Envejecí al pasar de los años. Otros 25 pasaron como agua de un cántaro a otro. Formé una familia con 2 pequeños hijos y una formidable esposa. Casi al final de mis días sucedió. Escuché a la gente del pueblo pregonar el fin del encantamiento de la princesa. Un príncipe pudo despertarla y la desposó. Vi el peculiar desfile que llenó de júbilo al pueblo. La vi de nuevo. Su piel ya en nada parecía como la nieve. Se había convertido en la primavera. Jamás reproché mi suerte. El anhelo por aquella mujer condujo mi vida muchos años, pero de no haber tenido la ilusión de su amor, nunca hubiera sido el hombre que fui. Amarla me condujo a la pureza, a la honradez, a la libertad y a la nobleza de espíritu, que afortunadamente logré transmitir a mis hijos y pude entregar a mi esposa. Alabada sea por siempre el alma pura de la princesa. Este cuento sí que me gustó. Vaya que nos pusimos algo románticos. Me gusta la idea de que el cuento sea relatado por alguien que no pudo despertar a la princesa. Este relato se creó a partir de algunas versiones que hay disponibles. ¿Alguna vez has tratado de contar un cuento desde los ojos de un personaje secundario? ¿Por qué no lo intentas? Si no entendiste algunas palabras, ¿por qué no las buscas en el diccionario? Vuelve a escuchar el cuento cuando lo hayas hecho. Puedes buscar las siguientes: forastero, salea con Z, gentilhombre, todo junto, letargo, taciturno, hidalgo y nivea. Creo que la lección que nos da el cuento tiene que ver con las metas de vida. Lo peor no es fallar, sino nunca haberlo intentado. A continuación, te compartiremos información sobre la denominada Ley Antichancla, la cual prohíbe castigos corporales y humillantes para disciplinar niños, niñas y adolescentes. ¿Quieres saber más? ¡Pon mucha atención! Desde el martes 12 de enero de 2021 entró en vigor una reforma que prohíbe a los padres y tutores el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario de niños, niñas y adolescentes. La reforma es clave, ya que en México
La prevalencia del castigo corporal y humillante es preocupantemente alta. De acuerdo con el Senado de la República, se estima que más del 60% de niñas, niños y adolescentes son sujetos a agresiones psicológicas y castigos corporales en sus hogares. Desgraciadamente, las niñas y niños expuestos a castigos corporales severos tienen menos probabilidades de tener un desarrollo emocional adecuado. Además de que la disciplina violenta aumenta el riesgo de que la víctima muestre comportamientos agresivos hacia otros individuos. Se busca garantizar un ambiente seguro en casa y prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos como método correctivo o disciplinario. Semejantes derechos buscan promover disciplinas no violentas, centradas en valores y que promueven el reconocimiento de la responsabilidad de los actos por parte de los pequeños. Tarea complicada, pero no imposible. Es necesario recordar que la mejor forma de enseñar respeto es mostrándolo. Como siempre, les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo desde nuestro programa. Esperamos que puedan continuar escuchándonos durante todo el 2021. Les mandamos mucho cariño y les recordamos que las medidas de sana distancia continúan. Hay que evitar salir de casa y si lo hacemos, es necesario usar cubrebocas, mantener las manos y superficies desinfectadas y evitar lugares con mucha gente. Así podrás prevenir el contagio de COVID-19. En esta ocasión, queremos mandar saludos a Leobardo Gómez, quien esperamos cumpla muchos años más. Les recordamos las vías de contacto para que manden saludos, cuentos o dibujos. Pueden encontrar nuestra fanpage en Facebook o en YouTube con el nombre Las Crónicas de Valente. La dirección de correo electrónico es lascronicasdevalente@hotmail.com. No utilices mayúsculas ni espacios al escribirlo. Y así es como llegamos al final de otro episodio en Las Crónicas de Valente. ¡Nos vemos en otro nivel!